o sacamos ese tiempo para alabarlo y para recordar quién es Él y la necesidad que tenemos nosotros de Él. Yo le decía que hace poco, yo en mi devocional, una de las oraciones que añadía era: Señor, ayúdame a reconocer la necesidad que yo tengo de ti. Yo te necesito más de lo que yo creo, yo te necesito más de lo que pienso. Porque a veces en nuestra propia humanidad creemos que somos autosuficientes. Creemos que podemos hacerlo todo o que lo podemos hacer fácil. Y nos puede pasar en cualquier circunstancia. No se confunda porque yo soy pastor, que no me pasa a mí. Le pasa a usted que es constructor y un día se cree que usted lo puede hacer todo. Me pasa a mí, trabajando con hermanos, y creo que en mi humanidad puedo hacer cosas. Le pasa a cualquier otro hermano en cualquier oficio o labor que ejerza durante la semana. Y es bueno recordarnos eso en la mañana, especialmente levantarnos. Dice: Señor, ayúdame a recordar lo mucho que yo te necesito y que te necesito más de lo que yo creo, más de lo que yo pienso. Así que es bueno recordar esa necesidad que tenemos del Señor. Hermano, me gocé mucho al llegar porque cuando llegué fui como a estaciones, como siempre hacemos, ¿verdad? Y nos movemos por toda la iglesia, como por pequeñas estaciones. Y tenemos conversaciones de un minuto, muy profundas a veces. Y casi todas rondaron en algo. Y quiero agradecer a Dios, lo haré el domingo también. Pero quiero agradecer a Dios. ¿Sabes qué? Casi todas rondaron. De hecho, todas diría. Pastor, estoy estudiando la Biblia en tal. Pastor, estoy estudiando Juan. Por allá me decían. Pastor, estoy estudiando Mateo. Estoy estudiando Marcos. Y es bonito, es bueno, es hermoso saber eso, mi hermano, que como iglesia estamos estudiando la Biblia. No solo en el contexto de lo que estamos haciendo aquí. Y es de gran gozo escucharlo a cada uno de ustedes, verlo cómo van creciendo la palabra del Señor. Y es bueno, mi hermano, al final el crecimiento está ahí. Separados de Él nada podemos hacer. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si usted quiere crecer en el Señor, no hay mejor medicina. Métase en la palabra de Dios y usted va a ver fruto. Usted lo va a ver. Como iglesia lo vamos a ver. Como en su familia lo va a ver. Cuando usted se mete más en la palabra de Dios. Así que los animo a seguir estudiando la palabra de Dios. De hecho, la primera persona que me recibe allá es Luis. Mi hermano Luis. Haciéndome una pregunta que me va a llevar a mi casa a las 10 de la noche a buscar como 10 a 15 libros. Más o menos. Más o menos. Que la y aparece la misma palabra. Más o menos para tratar tendré que consultar mis libretas viejas del seminario de hebreo, porque es que está complicado. Pero es bueno que están estudiando la Biblia de esa manera. Eso es muy bueno. Eso es lo que hace el Señor, nos va a profundizar la palabra del Señor. Así que los sigo animando a eso, mi hermano, a que sigamos creciendo en el Señor. No hay otro lugar. Usted quiere ser transformado, no hay otro lugar. Pase tiempo en la palabra del Señor. Ahí siempre hay fruto. No hay lugar que se compare a eso, mi hermano. Pasar tiempo en la palabra del Señor. Usted puede pasar horas ahí. Y es un sitio lleno de riqueza para usted. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Recuerden que estamos estudiando este libro titulado Incómodo. Hemos estado viendo el capítulo 9. Casi lo terminamos la semana pasada. Así que hoy vamos a terminar el capítulo 9 y empezar el capítulo 10. Yo le invito a que me acompañe en su libro, si usted tiene una copia del mismo. Estamos viendo específicamente la página 150 en adelante. Y miren el tema que nos quedamos viendo la semana pasada. El autor, en ese capítulo 9, titula ese tema Diversidad incómoda. O sea, cuán incómodo es que tú miras para el lado y veas que la persona que está al lado tuyo, que es un hermano en la fe, es diferente a ti. De muchas maneras. Tú eres más alto, él es más pequeño, tú eres más grueso, él es más flaquito. Tú te convertiste hace 10 años, él se acaba de convertir el mes pasado. Tú vienes de un pueblito o una ciudad o un barrio bien difícil. Él viene de otro lugar que no pasó tantas complicaciones. Miren, tantas cosas, lo hemos hablado aquí, en las cuales usted y yo podemos ser diferentes. Y en el Nuevo Testamento se iba desarrollando esa idea entre judíos y gentiles. Esa era la diferencia más grande que había. ¿Cómo en la iglesia iban a ser uno esta gente? Entonces Dios le escribe una carta a través de Pablo. Dios inspira a Pablo para escribir una carta a los Efesios. Y aunque yo lo mencioné la semana pasada el pasaje, yo quiero detenerme a leerlo como introducción. Porque nos ayuda a entender un poco ese final del capítulo 9.
que nos enseña que esta diversidad es incómoda, que somos diferentes, pero al final es lo que Dios quiere, es el diseño de Dios. Acompáñeme a Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Mira lo que dice la Escritura aquí sobre este tema. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Y esté bien pendiente al contexto. Recuerden que la iglesia de Éfeso es una iglesia gentil. O sea, ellos no son judíos. Pero allí también habían judíos que se habían convertido. ¿Y qué vamos a hacer en Éfeso? Imagínate Pablo diciendo, ¿qué vamos a hacer en la ciudad de Éfeso? Tenemos una iglesia para los judíos y una iglesia para los gentiles. Entonces los judíos que se convierten los metemos aquí y los gentiles, todos los demás, las personas que viven en Éfeso, que se conviertan, los metemos en otra iglesia. ¿Qué hacemos? Era la pregunta. Mira la contestación del apóstol Pablo. Escuche bien, Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Y ese pasaje está luego de presentarnos el Evangelio, en los versículos anteriores. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, se presentó el Evangelio. Y miren lo que dice ahora, verso 11. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, le está hablando a la iglesia en Éfeso, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, en otro tiempo eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano o con mano en la carne. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo. Miren, él les recuerda cuál era la realidad de ellos antes de que el Evangelio llegara allí, a la ciudad de Éfeso. Ellos no tenían las promesas, ellos no eran parte del pueblo de Dios, ellos estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero miren cómo continúa, versículo 13. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Cogió esto, hizo uno y dijo, yo tengo, ¿cuántas iglesias tiene Cristo? Una. Que de ambos pueblos hizo uno. Y escuchen lo que hizo Cristo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Compare eso con lo que le dijo al inicio. Ustedes antes estaban alejados de la familia de Dios, ustedes no tenían los pactos. ¿Quiénes eran ustedes? Pero el Evangelio llegó un día, ustedes se convirtieron y ahora Dios los ha unido a su propio pueblo. Ustedes ahora son miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Usted sabe qué dijo Pablo aquí? Que Dios tiene un pueblo. Y ese pueblo es bien diverso. Y ese pueblo piensa diferente. Pero no por eso nos vamos a estar uniendo en grupitos pequeños para formar una iglesia con todos los que piensen igual a mí. Imagínate yo llamar a David y decirle, David, tú piensas igual que yo en muchas cosas, vente tú. Hugo está más cerca. Te chavaste, Hugo. Y Hugo, por otro lado, me llama o yo lo llame y le diga, Hugo, no, yo no. O sea, tú buscas tu grupo allá y haz tu iglesia con los que piensan igual a ti. Con los que les gusta el color verde. A mí no me gusta ese color. Yo soy como David. ¿Verdad? Sí. No, pero verde es mi preferido. Eso es hipotético. No te la queda tanto, esa es hipotético. Así que imagine por un momento esa idea de que nos dividimos. Miren, y esto es un ejemplo banal, usted lo sabe, pero ¿por cuántas cosas se dividen los cristianos? Porque sí, porque no y por si acaso.
O sea, por muchas cosas y tonterías que muchas veces estamos dividiéndonos. Pero, hermano, y esto, llevamos 3 clases con esta, y las 3 clases yo he dicho lo mismo. Y lo habíamos dicho al inicio de este libro. En vez de enfocarnos en las diferencias, tenemos que recordar que nos une. Y el problema es que muchas veces el enfoque es, no, es que yo soy muy diferente a ti en tal cosa. Y no miro la realidad más grande, lo que dice en este pasaje, que en Cristo se rompieron todas las enemistades. Hugo, lo que me podía hacer diferente a ti, en Cristo, eso se quedó fuera, quedó a un lado. Eso lo dice Efesios capítulo 2. ¿Podrías repetir eso otra vez, lo primero? En lugar de enfocarnos. Está grabado. Sí. En lugar de enfocarnos en las diferencias, sí, tenemos que recordar que nos une Cristo. Así que piense por un momento, todo lo que usted vea como una diferencia, mi hermano, todo lo que usted piense que es una diferencia, póngala en el contexto de este pasaje que acabamos de leer y recuerde que Cristo, o sea, usted dice, mira, ¿sabes qué? Es que yo no me puedo como que interactuar mucho con Hugo, hay una diferencia. Y usted diga, ¿sabes qué? Esa diferencia es real. Pero si eres un creyente, y yo soy un creyente, aquí lo está diciendo, de hecho hay un momento que dice, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu. No fue un Dios que salvó a Hugo y un Dios que me salvó a mí. Así que debemos dejar a un lado esa diferencia y recordar lo que nos une, que Cristo, no importa la diferencia que sea, usted vaya a Efesios 2 y diga, no, Cristo la rompió. En Cristo somos uno. Es más, es bueno que haya esa diversidad en la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, recuerden, no hablamos solo de la iglesia local, donde usted mira para el lado y verdaderamente somos diversos. Pero imagínense hablar de la iglesia universal. Gente que habla otro idioma, que vive otra cultura, que ni siquiera se viste como usted, no piensa muchas cosas como usted, pero es un creyente, si es un hijo de Dios. Así que tenemos que ir pensando en esa idea. Así que el libro nos recuerda esa realidad de que el cuerpo de Cristo es diverso en el sentido de que somos diferentes, pero recordar siempre que nos une Cristo. Y aquí desde la página 150 usted recordará que el autor empezó a dar algunas maneras de priorizar la diversidad en la iglesia. Y lo primero que decíamos, y ahí nos quedamos la semana pasada, es que debemos conocer nuestra propia cultura y debemos reconocer también que esta no es la regla de oro o la regla final. Y yo decía el ejemplo del racismo que a veces tenemos con otro pueblo. Lo tienen con nosotros, pero nosotros lo tenemos con otros pueblos. Y pensamos que tú y yo somos el último estándar. Y que si las cosas no se hacen exactamente igual como las hacemos nosotros, ¿sabes qué nos atrevemos a decir? Que es pecado. Porque nos estamos usando a nosotros como estándar. ¿Tú sabes cuál fue el problema del fariseo en Lucas 18? Que él se usó a sí mismo como el estándar moral. Porque él fue a Dios y le dijo, ¿sabes qué? Yo no soy como aquel. ¿Con quién se estaba comparando él? Él era el estándar moral y si tú no te pareces a mí, mira. El otro, ¿sabe con quién se comparaba? Con Dios. Y sabía que el publicano. Y sabía que Dios era el estándar. Y decía, Señor, yo soy pecador porque delante de ti, que yo soy un pecador. Así que, qué importante es reconocer nosotros esa idea de que somos diferentes y eso es parte de la gloria de Dios. Dios ha decidido, mi hermano, que gente de toda tribu, lengua y nación, gente de color más oscura, más clarita, altos, bajitos, flacos, gorditos, del país que sea, del idioma que sea, lea el libro de Apocalipsis. Esa idea hermosa de gente de toda tribu, lengua y nación que estarán alrededor del trono adorando a nuestro Dios. Así que también, página 152, el autor sigue hablando de esta idea de que tenemos que nosotros aprender a escuchar y a convivir con nuestros hermanos. Una de las experiencias más bonitas para mí al viajar a otras iglesias en Estados Unidos es adorar con ellos. Adorar con ellos en el sentido de la adoración, la música y ese tipo de cosas, el compartir con ellos. Porque sabe que muchas veces estamos cantando otro idioma, pero al final es un mismo Dios. Y estamos unidos. ¿Y sabes qué yo pensaba? Oye, pero es que eso es lo que estaremos haciendo en el cielo. Juntos. Él es de otra cultura, de otro país, pero en el cielo estaremos juntos si él es pueblo de Dios y yo soy pueblo de Dios. Me gusta cuando vienen misioneros aquí. Usted sabe qué hace Carlos. Muchas veces le pone canciones que son canciones que se tradujeron del inglés para que también ellos canten. Y a veces los escuchamos a ellos cantando en inglés porque ya se la saben.
Hay otros que intentan cantarla en español. Aunque no sepan muy bien, pero al menos hacen el esfuerzo. Pero cuando usted ve esa dinámica, usted dice, mira esa imagen, esa es una imagen de lo que ocurrirá en los cielos. Yo le decía la semana pasada, le contaba la historia de la frontera entre República Dominicana y Haití, cuando estos hermanos comenzaron a cantar. Es un ritmo diferente al que yo estoy acostumbrado, de una forma muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado, que es la música de alabanza. Y tuvimos un culto muy bonito, hermoso, adorando al Señor. Cruzamos la frontera, fuimos a Haití, yo no entendía nada de lo que estaban cantando, era en creol, otro idioma. Pero había algo, mi hermano, que no se explica, era el gozo. Que yo sentí allí, que la gente sentía allí de estar delante de Dios, dándole gracias a Dios. Eso es reconocer que Dios tiene pueblo en toda tribu, lengua y nación, y que estaremos adorándolo por la eternidad. Debemos también, mis hermanos, nos dice el autor en la página 154, practicar lo que predicamos. ¿Y usted sabe por qué él dice eso? Porque una cosa es decir, sí, Dios tiene gente de toda tribu, lengua y nación, y otra es decir, ¿sabes qué? Si los de Haití son mis hermanos, si los de Guatemala son mis hermanos en Cristo, iguales que yo, no inferiores. Si los de República Dominicana son iguales que yo, no inferiores, hermanos en Cristo, oye, ¿qué yo puedo hacer por ellos? Los hermanos en Cuba, para unirme a lo que Dios está haciendo allá, y yo también ir a aprender de ellos. Usted sabe, una de las cosas que ocurrió en la iglesia de Cuba fue que el pastor Rubén y yo, cuando veníamos de camino para acá, veníamos hablando y se lo dijimos al pastor Juan, de lo mucho que nosotros habíamos aprendido de ellos, de la pasión, del deseo que tenían. Y nosotros fuimos a enseñar una clase y fuimos edificados. Y aprendimos demasiado. Mi hermano, y muchas veces nosotros desde esta parte del mundo nos creemos como superiores por alguna razón y pensamos que esta gente no sabe de teología. Y yo voy allí con mi computadora y mis libros de teología y los pongo allí y digo, no, yo soy superior a ellos y les voy a enseñar. Mi hermano, y el que aprendí fui yo. Y la experiencia es que el que aprende eres tú y soy yo cuando vamos allá. Y hay que ir con esa actitud reconociendo eso. Yo les hablé aquí también de un hermano coreano que conocimos, que él está intentando alcanzar gente en Guatemala, de hecho. Entonces, yo me acuerdo que en una reunión, en una convención, yo le pregunté, bueno, yo les conté aquí, no es que yo me senté allí porque quise. Dios lo quiso así y me mostró lo que es la diversidad en el cuerpo de Cristo. Normalmente, ¿sabes qué hacíamos? Nos sentamos juntos. O sea, los hispanos, los puertorriqueños, y los americanos y los asiáticos. Literalmente era como que así. Pero llegamos tarde a la cena. Y cuando llegamos tarde a la cena, la única mesa que quedaba para mí y otro hermano y dos hermanos más de Puerto Rico era la de los coreanos. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? No había otra forma, era comer allí, como que en mute. Tú sabes, no hablamos mucho porque yo no los conocía. O sea, yo no sé si ellos ni siquiera iban a hablar inglés. Son coreanos. Pero de momento empezamos a comer y uno de ellos me empieza a hablar, yo era el que estaba pegado. Y me empieza a hablar inglés. Y yo dije, pues, por lo menos podemos hablar inglés. Así que él comenzó a hablar, él es un pastor en Luisiana, nos preguntó de Puerto Rico y qué hacíamos y la iglesia acá. Yo les hablé, después él nos contó lo que hace en Luisiana, tratando de alcanzar a los asiáticos, coreanos, chinos, japoneses. Y yo, pues tremendo, pues si tú eres un coreano, eso es normal que tú tengas el deseo de alcanzar a los de tu pueblo o cercano a tu pueblo. Pero de momento él sigue hablando y yo le cuento de nosotros, de que nos interesa Haití, Guatemala. Y cuando yo le digo Guatemala, él nos dice, ¿sabes qué? El año pasado fuimos a Guatemala. Y este año queremos volver a Guatemala. Y ahí como que no me cuadraba la cosa. Pues yo decía, ¿cómo? ¿Y por qué tú quieres ir a Guatemala? Él decía, porque Dios nos dio una convicción de que toda tribu, lengua y nación incluye no solamente a mis países, los países asiáticos, incluye toda tribu, lengua y nación. Yo no hablo el idioma de esa gente. Yo lo que hablo es inglés y ahí decía él. Así que él se tuvo que contratar un traductor a español para que entonces pudiera ir allá a hacer la misión. Y ya están trabajando, mi hermano, para abrir una iglesia allá. Noten que parece una melcocha, utilizamos ese término nosotros. Parece un revolú. O un coreano en Estados Unidos que quiere alcanzar a los chinos, japoneses y coreanos en Estados Unidos, el estado de Luisiana, se interesa porque Dios también salve gente en Guatemala. Y él dice, pues para allá voy yo.
a llevar mis recursos, a llevar la predicación de la palabra, a llevar mi iglesia, a movilizar mi iglesia. Oré por este hermano. Él se llama John Ko Lee. Si lo buscan en Facebook, tiene que buscarlo por sus iniciales en coreano. Fue tan difícil para mí hacer eso. Y yo se lo di en mi celular para que él me ayudara. Pero él ahora mismo, de hecho, yo lo tengo en Facebook y él transmite sus servicios y todo. Son en coreano, en realidad yo no entiendo nada. A veces hablo un poquito inglés, pero sí me da mucho gozo conocer eso. Esa iglesia que él está pastoreando en Luisiana, y desde ahí están alcanzando gente en Guatemala, y de hecho, en esa reunión acordamos que en algún momento, de la manera que se pueda, la Convención de Puerto Rico pueda hacer contacto con ellos para que ellos también puedan venir acá y ayudarnos. ¿Usted sabe por qué surgió la conversación? Y esto yo se lo dije aquí cuando regresé de ese viaje. La conversación surgió porque él me preguntó si hay chinos y coreanos en Puerto Rico. Y yo le dije que sí. Y le dije, están asociados a la comida, tú sabes, que vienen familias grandes, completas, viven en una casa y están todo el día trabajando en el restaurante chino. Esa es la dinámica normalmente. Y él me dijo, ¿qué se está haciendo con ellos? Y yo le decía, ¿sabes qué? Esa es una carga que tenemos. Porque en realidad, ¿cuándo fue la última vez que tú viste un tratado en chino? En chino-español, por lo menos, para que tú más o menos sigas ahí con doble traducción. Para tú poder ir y dárselo. Un ejemplo. Eso no lo tenemos nosotros en nuestra mano. Así que una de las cosas que hablamos con él fue buscar la posibilidad de que eso se dé. De que ellos vengan, nos entrenen, nos dejen un tratado chino-español o coreano-español, para que un día usted, si tiene la oportunidad, también diga, ¿sabes qué? No, como una limitación de lenguaje, pero aquí yo tengo esta información que te quiero dar acerca de Jesús. Léela y después podemos hablar. ¿Usted se imagina tú haciendo eso con un asiático? Que usted pueda ir a un restaurante o familia o comerciante que usted conozca y pueda hacer eso. Mi hermano, esa es la idea de reconocer que Dios no vino a salvar solo a los ciudadanos de los Estados Unidos de América, incluyendo Puerto Rico. Y abrir nuestros ojos al mundo. Es decir, la necesidad está en el mundo entero. Hay que ir al mundo entero porque al final Dios quiere allí y Dios va a tener allí gente de toda tribu, lengua y nación adorando y glorificando su nombre. Y eso es por la eternidad. Amén. Bien, miren cómo se acaba este capítulo en la página 157. El último párrafo, ¿alguien lo puede leer? El último párrafo de la página 157, que empieza diciendo todos debemos. Todos debemos estar comprometidos con esta unidad. Una unidad en la diversidad que nace del deseo de adorar al único Dios cuya imagen llevamos. Todos debemos estar comprometidos con eso. Con esa unidad, porque al final nos une algo. Es la adoración a aquel que nos salvó. Que a ese asiático, coreano, hermano, Cristo lo salvó. A mí me salvó Cristo. Somos diferentes en muchas cosas, pero tenemos eso en común. Y ese que está en Guatemala, que estamos intentando alcanzar, igual. Alguien uno que está allí cristiano es alguien que salvó Cristo. Eso nos lleva, mis hermanos, en los últimos 20 minutos de nuestra clase de hoy, a considerar el capítulo 10. El capítulo 10 está titulado, y es una continuación, está titulado Adoración Incómoda. Estos son los puntos principales resumidos que vamos a ver allí, en la página 159. Y miren lo que él presenta, lo que el autor presenta en este capítulo. Él dice, oye, si es una realidad de que somos bien diferentes, aún, no solamente hablando de los chinos y allá, no, aún en nuestra iglesia nos miramos los unos a los otros y reconocemos que somos bien diferentes. Tenemos que ser uno en Cristo. Oye, pero ¿qué pasa entonces en el contexto de la adoración corporativa? ¿Qué pasa en el contexto cuando entonces la iglesia se reúne el domingo a adorar a Dios? Nota lo que estoy diciendo, la adoración que incluye todo, y el capítulo lo expresa muy bien. La adoración que incluye música, lecturas de la Biblia, oración, predicación y los cánticos. Usted sabe que el término muchas veces adoración se encierra solo a eso último que yo dije. Adoración, los cánticos. Pero usted sabe que el concepto es más amplio. La adoración es una respuesta a quién es Dios. Así que nosotros venimos a un servicio de adoración. A mí me encanta esa idea de llamarle el domingo así, la reunión de adoración. Venimos a adorar a Dios como iglesia.
cuando le cantamos, cuando le ofrendamos, cuando lo predicamos y escuchamos su palabra. En todo ese contexto, cuando oramos como iglesia, en todo ese contexto estamos adorando a Dios. Entonces, noten que él une un capítulo con otro y él dice, oye, pero si somos tan diferentes y si yo todavía mantengo esa idea de que sí nos vamos a unir y voy a amar a Hugo, pero tenemos diferencias. ¿Qué voy a hacer aquí el domingo cuando nos reunimos 50, 60, 70 personas y mi única diferencia no es con Hugo? O sea, la idea de que yo no soy igual a Hugo no es la única. Yo no soy igual a Rose, yo no soy igual a Milagro, ni a David, ni a Joan. Oye, pues ya tengo un problema porque mira, este grupito nomás. Y falta el resto de la iglesia. Entonces, ¿qué hago el domingo cuando nos reunimos con un solo propósito? Y eso es lo maravilloso del domingo. Eso es lo hermoso de lo que ocurre cada domingo en el mundo entero, cuando gente bien diferente entre sí se une para ser uno en Cristo y en unidad darle gloria a Dios. Eso es maravilloso, hermano. Porque en ese momento, cuando Hugo está cantando, cuando David está cantando, cuando yo estoy cantando y Jorge está cantando, ¿sabes qué? Estamos diciendo, esas diferencias que podemos tener, las dejamos ahora a un lado. Porque lo que vale en este momento es adorar a quien merece la gloria, a Cristo Jesús. Entonces, en el capítulo anterior, de hecho, el autor ya había dicho que esto es un testimonio público, cuando la iglesia se reúne. Porque la gente entonces nos va a mirar y puede decir, oye, esa gente es bien diferente, pero ¿por qué se reúnen los domingos como un solo cuerpo a cantarle cánticos a Dios? Y dejan la diferencia a un lado. Porque se reúnen a cantarle cánticos a Dios. Pero entonces, en este capítulo 10, la idea que él aborda es esa idea de, oye, pero no deja de ser un reto. Ese contexto de la reunión del domingo, yo sabiendo que me voy a reunir con gente, que voy a estar al lado de gente que piensa diferente a mí en muchas cosas. Sí. A veces pensamos que somos diferentes y los pueblos diferentes, pero cuando vamos al fondo tenemos los mismos problemas. Sí. Porque cuando yo trabajaba con la escuela bíblica, yo tenía una clienta que trabajaba en la escuela bíblica, pero con los judíos. Uh-huh. Y los que son judíos mesiánicos. Uh-huh. Que son los que están creen en Jesucristo. Teníamos los mismos problemas en la escuela bíblica. Sí. No había alguna diferencia. Y ellos son judíos, yo era cristiana. Y Claro. para el restante nosotros éramos diferentes. Pero un día que nos sentamos a hablar, teníamos los mismos problemas. Sí. Al final, todo hombre tiene todo hombre y mujer tiene el mismo problema. Básico. Y es que fue creado imagen y semejanza de Dios, pero está perdido. Empezando por ahí. Hasta que Cristo lo salva. Y cuando Cristo lo salva, el ser humano tiene muchas veces las mismas inquietudes. No importa dónde esté. De hecho, hay autores que dicen que el ser humano se hace como preguntas básicas. Todo ser humano, no importa si está en China, en el Sahara, en Antártica, no importa dónde esté, se va a hacer preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Preguntas básicas que se hacen todas las sociedades o grupos. Y de hecho, usted va a la historia, algo de lo que más me apasiona de la historia es ver personajes de la historia hace 1000 años atrás. Y usted dice, pero esta es una situación igual a la mía. Claro, tiempos diferentes, ocasiones diferentes, pero el ser humano es el mismo. Lo que está tratando de buscar es esa identidad. Cuando Así es. se hacen esas preguntas, es tratando de buscar esa identidad que solo a mí. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres y el hombre busca respuestas. Exacto. Solamente la palabra es la respuesta final. Pero ciertamente eso es así. Pero esas manifestaciones culturales, lingüísticas, nos hacen ver que somos diferentes en todo lo demás. Entonces, noten qué interesante que cuando nos reunimos el domingo venimos con el único propósito de adorar a Dios. Y miren la definición que él da, o la idea de esta adoración del domingo que se da en la página 159. Voy a leer ahí el segundo párrafo. Dice, la adoración, después de todo, es lo que hacen las iglesias. Glorificar a Dios enseñando, cantando, leyendo, orando y animándose unos a otros. Pero como los creyentes están tan condicionados por la idolatría de la comodidad y el individualismo, que es el aire del siglo XXI que respiran, la adoración puede convertirse en una lucha. ¿Por qué? Es lo que dice después. Porque cada persona tiene un estilo preferido de música.
Cada persona tiene un estilo preferido de oración. Cada persona tiene un estilo preferido de comunión, de liturgia, de dar diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que puede ser bastante incómodo estar en un servicio de oración en el que no se manifiestan mis preferencias. Porque a Jorge lo que le gusta son las canciones que se canta bajito, que no hay mucho ruido. Pero Hugo es revoltoso. A Hugo le gusta la canción que tenga más batería. Esa es su esto es real. Esto no es hipotético como ahorita. No. Imagínate que a Hugo entonces lo que le gusta es la música que tenga más batería. Entonces, ¿qué va a pasar el domingo? Porque van a llegar los dos. Entonces llegan los dos aquí. Imagínate, si el enfoque de cada uno es su preferencia, hay problema. Hay problema porque entonces uno de los dos se irá insatisfecho de la iglesia. Estamos hablando desde la perspectiva humana, desde la visión humana. Yo pienso que, o sea, uno va a la iglesia es a adorar a Dios. Uh-huh. Porque yo en ocasiones personales, el culto no estuvo tan bueno hoy. Oh, sí, vamos a hablar de eso. No. Entonces yo digo, pero es que uno va a adorar a Dios, uno no va. También he escuchado esto y se voy a coger culto. Ah, sí. Si uno lo que va es a darle culto a Dios, Ajá. es al contrario. Y pues yo creo que cuando uno entiende esa parte de que uno va a adorar a Dios, pues ya uno cae en tiempo en cuanto a... Sí. Voy a regresar a eso ahora, a la idea de personas que dicen, oye, el culto no fue bueno, o qué pasó en el culto. Sí. ¿Te vas a decir algo, hermano? Ok. Todos los casos diferentes. Uh-huh. Sí. Todos son diferentes. Diverso y necesario. Necesarios. Sí. En la diversidad está la fortaleza, siempre y cuando tengamos en cuenta que tenemos un hijo. Así es. De hecho, ¿se recuerdan las imágenes que veníamos viendo hace 2 clases atrás de un cuerpo, una sola cabeza y un cuerpo, y todos son necesarios? O sea, dentro del diseño de Dios fue así. Dios quería que cada uno tuviera dones diversos para que la iglesia se edificara. Y gloria a Dios por eso. Y yo le doy tanta gracias a Dios por eso, mi hermano. Usted se imagina que yo como pastor tuviera que hacer todo, literalmente todo. Me refiero a todo lo necesario para correr la iglesia. Eso es imposible. Es imposible. Y gloria a Dios por hermanos como usted, que Dios le dio unos talentos, unos dones, y usted lo está poniendo al servicio, que hacen que podamos juntos edificar la iglesia. El tipo de adoración importante. El autor habla en una parte parafraseando que dice que se trata de complacer la audiencia de uno. Sí, amén. Que al fin y al cabo, al final de los tiempos, vamos a estar todo el tiempo en él, adorando al Señor. Así es. De hecho, esa idea que traíamos y que nos traía hermano Ramón, de que a veces decimos, no, pero es que el culto no estuvo bueno. Hay que preguntarse qué estándar uso yo para definir que el culto estuvo bueno. Porque si fue que Carlos se equivocó mucho en la música, pues ese es el estándar que tú usas para definir. Y si Carlos se equivocó mucho en la música, pues hoy el culto no estuvo bueno. Oye, ¿tú contaste cuántas veces Carlos se equivocó en la música? Y sí, se equivocó 7 veces. Y te pregunto, oye, ¿de qué predicamos hoy? ¿Cómo te habló tu corazón? Y no sabe contestar. ¿Usted se imagina eso? Porque está enfocado en otra cosa. Tiene su enfoque en otra cosa, que no es la palabra de Dios. Hermano, cuando usted venga a reunirse como iglesia, venga con un corazón abierto a decir, Señor, yo vengo a escuchar tu palabra, a ser edificado, a ser santificado con mis compañeros, con mis hermanos en la fe, y vengo a centrarme en ti, a darte adoración a ti. La adoración no se trata de mí. Eso es bueno que vengamos cada domingo a recordar eso. Cuando yo vengo cada domingo a reunirme como iglesia, yo recuerdo que esto no se trata de mí. Porque si se tratara de mí, pues tú estás solo en tu casa, pones el playlist de las canciones que te gustan, escuchas el predicador que te gusta en el sentido del tema que te guste. Tú coges. No, que no te hablen de pecado. De hecho, ¿sabes que el domingo vamos a hablar de confesión de pecado? Eso es lo que Miqueas trae precisamente ahí, cuando el pueblo se arrepiente. Ah, no, eso yo no lo quiero escuchar, yo no vengo el domingo. Yo vengo el domingo anterior, me gustó porque era de esperanza. Pero el domingo que viene no. Entonces, las personas que son o que tienen ese pensamiento, ¿sabes qué hacen el domingo? Si viene un tema que no les gusta a ellos porque los confronta,
ese es su estándar. Dice, pues no, el culto no estuvo bueno. Según el estándar nuestro. Mi hermano, ¿usted sabe cuál debe ser el estándar? Dios fue glorificado. Dios fue glorificado. Eso es lo que mide un servicio, que fue exitoso o no. Un servicio de iglesia el domingo se mide porque usted pueda contestar esa pregunta. ¿Fue Dios glorificado entre nosotros? ¿Fue la palabra? Así es. No por emociones, no por ninguna otra cosa, ni por preferencias mías. ¿Fue la palabra de Dios predicada? Yo escuché la palabra y empecé a aplicarla en mi vida. ¿Habló Dios por medio de su palabra? ¿Pudimos adorar a Dios cantándole nosotros también? O sea, Dios fue glorificado. Ese es el estándar final. No es, yo fui satisfecho. Esa es la pregunta que a veces hacemos. Dios es glorificado. Sí. Hay una palabra que se llama crecimiento. Cuando el crecimiento que esté continuo en nosotros, como hijos de Dios, va creciendo, va a ganar redundancia, y empezamos a entender mejor y más claro que aunque no seamos uniformes, podemos estar unánime en el Señor. Así es. La iglesia va terminando con ser unos errores. El culto fue bueno siempre. Amén. Porque mi vida está en el Espíritu. Siempre que se predica la palabra de Dios y Dios es glorificado y Dios es exaltado a través de la canción, a través de la palabra, el culto fue bueno. Porque Dios fue glorificado. Así que, miren ahí, hay una frase en la página 159 de N.T. Wright, un autor, que dice al final: juntos somos el pueblo de Dios, no como individuos aislados. Usted es parte de la iglesia, juntos. O sea, esa idea del pueblo de Dios implica que usted está unido a otro. Usted no es el único pueblo de Dios, o la única persona que existe en el pueblo de Dios. Juntos somos el pueblo de Dios. Así que cada domingo, mi hermano, es un buen recordatorio de que la adoración no se trata de ti, de que el mundo no gira alrededor de ti. Si tú tienes mucha tentación durante toda la semana con que el mundo gira alrededor de ti, ven un domingo a la iglesia con el corazón correcto para que te des cuenta que el mundo no gira alrededor de ti. Ya hay uno que tiene el trono, Apocalipsis 7, me encanta esa imagen de Apocalipsis 5 y Apocalipsis 7. Uno que está centrado en el trono y toda nación, tribu, lengua ahí, millares y millares de personas adorándole, centrados en Él. No hay otro foco de atención que no sea el Cordero, Cristo, allí en el cielo. No hay otro foco de atención. Y así debe ocurrir cada domingo. Así que es un buen recordatorio cada domingo en la reunión que no se trata de mí. Así que acompáñenme ahí a continuar viendo esta idea del capítulo 10. Miren la página 160, la última oración antes de esas letras negritas que dicen la lucha. Esa última oración dice: adorar Jesús y yo únicamente. Puede ser más cómodo, pero no es el ideal bíblico. El culto corporativo es lo ideal y siempre ha de ser un poco desordenado. Miren lo que le está diciendo aquí. Hay gente que dice, y esto lo hemos hablado antes, no es nuevo. Hay gente que dice, sí, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, pero no a la iglesia. Eso no tiene sentido para nada. No puede tener un cuerpo decapitado, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. No puedes amar la cabeza. ¿Y qué pasa con su cuerpo? Si es su cuerpo. Es la misma idea. Imagínate cuán incómodo es en la realidad. Si tú me invitas a tu casa y me dices, Geraldo, a la distancia te va aquí, y me dice, ¿sabes que puedes ir tú pero no tu esposa? ¿Por qué? Ella no me cae bien. Entonces, pero si somos uno y yo me voy a sentir bien. Diciendo, no, Stephanie, regresa a casa tranquila. Yo voy a la casa de él. No, te recibo a ti pero no a tu esposa. Eso no tiene sentido. Ningún sentido. Entonces imagínate esta idea de decir, sí, yo quiero a Jesús pero no a su esposa. Quiero a Jesús y no a la iglesia. Es un cuerpo decapitado, como lo dijo el autor aquí. Y eso no existe. Usted necesita la ecuación completa. Que la cabeza, que es Cristo, y no está separada, está unida al cuerpo. Usted necesita el cuerpo. Así que no existe tal cosa como una adoración Jesús y yo. De hecho, ahí mismo él llega a decir, voy a tener que marcar esto de alguna forma porque cada vez que hablo se me cierra. Aquí mismo él llega a decir en un momento, mire la página 161, y ya llegamos al punto número 2. Experiencia personal versus experiencia corporativa. ¿De qué se trata la adoración el domingo? De una experiencia personal, de yo venir con una actitud pasiva a consumir,
de yo venir poniendo mi preferencia por encima de la de Hugo y por encima de los demás hermanos. Experiencia personal versus experiencia corporativa. Gracias, mi hermano. Gracias, Carlos. Versus esta experiencia de yo poder decir, oye, pero es que yo vengo como un cuerpo a adorar a Dios. Y yo no puedo considerar al otro, yo no me puedo considerar como superior al otro, como dice la Escritura en varias cartas de Pablo. Yo no me puedo considerar como superior al otro. Así que tengo que entender que es una experiencia corporativa. Y miren aquí en la página 161, hay un momento donde él dice, en el segundo párrafo, la penúltima oración, he escuchado a muchos de mis amigos millennials decir que ya no asisten a la iglesia porque sienten mejor a Dios explorando una montaña o tostando granos de café. Sin embargo, ese es el primer paso para abandonar por completo la fe. Gente que empiezan a decir, ¿sabes qué? No, es que yo no necesito la iglesia. Yo voy a tener una adoración yo con Jesús. Yo me voy al campo allá los domingos, yo estoy solo allá con Jesús. Abrazo un árbol, tuesto café, está cerca. Me voy a la playa. Y esa es mi experiencia con Dios. Noten que, ¿en qué está centrado eso? En mí. En mi experiencia, en el sentido de lo que yo pueda obtener, cómo yo me sienta satisfecho. No se trata nada de Dios y de reconocer quién es Dios y adorar a Dios por quién es Él y por lo que hizo en Cristo para salvarnos. Se trata de mí. Así que esa lucha de reconocer que cuando yo vengo a la iglesia, mi hermano, yo no debo estar enfocado en mí, en mi gusto, en mis estilos, en mi forma, porque es que a mí me gusta cuando se ora corto. Y si se ora de más de 5 minutos, las oraciones de 5 minutos son muy largas para mí, para mi gusto. Es que a mí me gusta cuando el pastor predica 45 minutos. Es que si predica 55 o 1 hora, se pasó. Es que a mí me gusta cuando se da el saludo de esta manera. Es que a mí me gusta cuando al final se cierra el culto de esta manera. Es que a mí me gusta, ustedes notan toda esta idea, de estar centrado en nosotros mismos y olvidarnos de lo que venimos a hacer, de la adoración corporativa, no de una experiencia personal. Eso es lo que te quieren dar hoy los conciertos allá mundanos. Ven a obtener la mejor experiencia personal. O un show allá afuera. Ven a obtener tu mejor experiencia personal. Claro, centrado en ti. Tú eres la superestrella, tú eres el más importante y te vamos a dar la mejor experiencia personal. Pero no se trata de eso, mi hermano. Aquí se trata de reconocer a Cristo. Se trata de reconocer quién es Él, lo que hizo. Se trata de reconocer esa obra de gracia, el Evangelio. El que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hoy hemos sido salvos por pura gracia de Dios. Cuando de la forma de predicar de los pastores hoy en día, profesan mucho la palabra, por no tener la confrontación y hacer que la iglesia escuche lo que quiera escuchar, sino la realidad. Lamentablemente en muchas ocasiones es así. Se baja el estándar para que entonces si la iglesia no quiere escuchar el pecado, por ejemplo. Bueno, hablamos de pecado y la Biblia habla de muchas otras cosas, hablamos de otra cosa. Y yo puedo tener 52 domingos al año y hablo de cualquier otra cosa, por no hablar de eso. Pero ¿saben qué? ¿No se acuerdan a Jesús cuando gente vino a decirle, oye Jesús, palabra dura es esa? ¿Y saben qué Jesús dijo? Él no dijo, perdónenme, déjame cambiar el mensaje. Me mandé un poquito. ¿Sabes qué eso me dijo? ¿Se pueden ir? Así mismo le dijo, y la respuesta de Pedro ahí, hermosa. Señor, pero ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solamente tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Pero noten que bajamos el estándar a veces nosotros, y es una situación que debemos orar para no caer nosotros en eso. Y siempre ser fieles a la palabra, a la Escritura. Miren cómo acaba esta idea, aquí en el último punto, ya para terminar. Una adoración unificada, eso es lo que buscamos, una oración que esté centrada en Dios. Miren lo que quiero leer aquí con ustedes para cerrar, es la página 167. ¿Cómo termina ese primer párrafo
después de donde dice adoración electrónica o adoración a Dios. Miren cómo termina ese primer párrafo. Dice, independientemente del estilo de nuestra preferencia, Dios sigue siendo digno de adoración. Escuche bien. Independientemente de nuestra preferencia, Dios sigue siendo digno de adoración. Independientemente si a mí me gusta la batería más, o el piano más, o la guitarra más, o que canten alto, que canten bajito, que canten esta canción, que canten la otra. Dios sigue siendo digno de adoración. No importa quiénes seamos o lo que sintamos, toda la orientación de la adoración es de Dios, no mía. Si usted marca su libro, ahí le ponen como 10 estrellitas. Hermano, no importa la preferencia que usted tenga al final. Bueno, téngala. Eso no es malo tener la preferencia, está bien. Pero recuerde que cuando usted viene un domingo a la iglesia, independientemente de su preferencia, Dios sigue siendo digno de adoración. No importa, no se trata de nosotros. Toda la orientación de la adoración debe ser de Dios. O sea, en otras palabras, todas las cosas deben girar en torno a Dios, en torno a Él. Así que, al final de cuentas, mi hermano, nosotros debemos aprender a utilizar esos principios de amor y gracia, no considerándonos nosotros superiores a otros, como decía el apóstol Pablo. Y sabe que aquí quizás no pasa tanto, pero especialmente en Estados Unidos, decíamos la semana pasada, existe toda esta tendencia donde iglesia, usted sabe que llegan a ser iglesia, de hecho Bob Coughlin lo habla en el libro. Por ejemplo, hacen un domingo con música country, que eso ya es una música, de hecho, muy bonita y la gente le gusta. Otro domingo con una música rock, más o menos como la que se suena acá. Otro domingo con himnos clásicos. Pero la idea mejor que algunos autores han tratado de traer a la mesa es, mira, hazla diversa. Y que si esa es una realidad en la iglesia, se puede hacer diversa también. Porque al final, Dios no va a escuchar cuando le cantamos en rock, en balada, en tal o cual. Dios, no, mi hermano. Dios está pendiente a tu corazón primero, en adorarlo a Él, y a la letra, a que lo que estemos cantando sea bíblico, sea para Él y no para mí ni para nosotros. Así que recordemos, el capítulo 10 es un buen recordatorio de que la adoración, cuando hablamos de adoración, la reunión de los santos el domingo, todo lo que implica eso, no se trata de mí, se trata de Dios. Y es incómodo muchas veces para nuestra carne reconocer eso. De hecho, mi hermano, es bien incómodo para nuestra carne, para nuestro orgullo natural, reconocer que nosotros no somos el centro, que no estamos en el centro del universo, que no estamos en el trono, que hay uno solo que ocupa ese trono y no soy yo, es Dios. Es duro para nuestra carne reconocer eso. Pero qué bueno, mi hermano, que hay uno que ocupa el trono, que todos los ojos están puestos en Él, Apocalipsis 7, que toda la adoración se le debe dar a Él, y yo debo dejar mis diferencias a un lado, mis preferencias a un lado, y venir el domingo con el corazón correcto de adorar al único Dios verdadero. Y a decir, somos diferentes, podemos tener opiniones diferentes en algunas cosas, pero aquí cuando estamos todos unidos, cantándole al Señor, lo estamos haciendo como un solo cuerpo, reconociendo que el más importante es Él. Así que mi hermano, la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a continuar. Ya terminamos el capítulo 10 y vamos ya a ir al capítulo 11 de nuestro libro, que se titula Autoridad Incómoda. Así que continuaremos viendo esta temática. Los invito a que lean el libro, capítulo 11, porque la semana que viene lo estaremos estudiando. Vamos a orar para cerrar esta parte y luego tener el tiempo de oración también como iglesia. Padre, gracias nuevamente por este tiempo, por tu enseñanza. Gracias por recordarnos una vez más hoy, Señor, que no se trata de nosotros, sino de ti. Que se trata de ti, Señor, que viniste, moriste en nuestro lugar, pagaste el precio, nos salvaste, nos diste vida eterna. Y ahora eres digno de recibir toda la honra y toda la adoración. Señor, ayúdanos a dejar las diferencias a un lado y a permanecer juntos adorándote. Que cada domingo que vengamos aquí, Señor, podamos estar enfocados en el más importante que eres tú, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza y por este tiempo juntos como iglesia. En tu nombre te lo pedimos todo, Jesús. Amén.